205, capítulo 48.2, tablas completas. La construcción del pabellón comenzó en la segunda semana de marzo, en la sala de menesteres, por las tardes, después de que terminaron las sesiones de entrenamiento y los demás se fueron. Él y Hermione trabajaron desde extremos opuestos del mismo problema. Ella tenía el marco teórico para la ley mágica, la cuestión específica de que podía hacer legalmente una protección ante una parte no invitada, que resultó ser considerablemente más compleja que el enfoque estándar de simplemente construir la protección más efectiva posible y hacer preguntas después. Ella había estado construyendo este marco desde la bibliografía de derechos de los nacidos Mogul en tercer año y tenía, en marzo del cuarto año, una comprensión práctica de la intersección entre la construcción mágica y el precedente legal mágico que Ron sospechaba que era mejor que la que poseían la mayoría de los establecedores de pupilos practicantes. Tenía la arquitectura rúnica. El trabajo del corpus de transición de Northumbria del otoño le había proporcionado un marco para la síntesis rúnica, la forma en que se podían combinar diferentes sistemas de forma deliberada y no accidental, y lo había estado aplicando desde enero al problema específico de construir barreras que pudieran instalarse rápidamente, mantenerse de forma fiable y desmantelarse limpiamente. La primera barrera que construyó en la sala era un campo de exclusión básico, vinculado a la intención más que a la identidad, lo que significaba que respondía a una intención mágica hostil en lugar de a la presencia de una persona específica. La ventaja era que no requería conocimiento previo de las personas a las que estaba diseñado para excluir. La desventaja era que definir la intención hostil con suficiente precisión para evitar falsos positivos requería una especificación rúnica cuidadosa. La definición de intención es demasiado amplia, dijo Hermione, la tercera noche, mirando su secuencia rúnica en el pergamino. Lo has escrito para que cualquiera que lleve una maldición defensiva pueda activarla. Eso incluye a la mayor parte de la orden, si es que existe una orden, y ciertamente nos incluye a nosotros. Miró la secuencia. Ella estaba en lo cierto. La distinción es entre la intención de dañar y la intención de defender, dijo. La runa de intención no tiene una subvariante estándar de direccionalidad. Lo sé, dijo. Lo que significa que necesitas crear uno. Él la miró. Intención direccional, dijo. Una runa que codifica no solo la presencia de una intención sino también su vector objetivo. Si la magia hostil se dirige hacia alguien en el espacio protegido, se activa. Si se mantiene a la defensiva sin un objetivo actual, no lo hace. Ella hizo una pausa. El corpus de transición de Northumbria tiene 3 ejemplos de modificadores rúnicos direccionales. Los encontré la semana pasada. Él la miró fijamente. ¿Has estado leyendo el corpus de transición? Me diste las notas de Bablin en octubre, dijo, con la paciencia de alguien que había estado esperando esta conversación. He estado trabajando con ellos desde enero. Los modificadores direccionales se encuentran en la sección 4 del conjunto de inscripciones de exam. Iba a mencionarlo pero primero quería estar seguro. La miró al otro lado de la mesa en la sala de menesteres un miércoles por la tarde de marzo y pensó, así es ella. Encontró lo que necesitaba en un mensaje de texto que le envié hace meses y lo confirmó antes de decir nada. Ha estado haciendo esto desde el primer día que la conocí. Muéstrame la sección, dijo. Abrió la carpeta en la que había estado trabajando y pasó a la página 43, y trabajaron hasta las 11 sin hablar mucho, que era la mejor manera de trabajar. El quebrantador de protecciones vino de una dirección diferente, no la construcción rúnica sino la lectura rúnica a gran velocidad, la habilidad específica de diagnosticar la arquitectura de una protección lo suficientemente rápido como para identificar su piedra angular antes de identificar a la persona que realiza el diagnóstico. Había estado construyendo esto desde el trabajo de barrio en enero con el grupo, y en marzo se estaba volviendo lo suficientemente rápido como para ser confiable. Le enseñó a Hermione la secuencia de diagnóstico en 2 sesiones y ella alcanzó una velocidad confiable en 4 días, lo cual era característico. El ataque mágico de amortiguación fue el más difícil. No era una protección ni una maldición, era un efecto de campo, diseñado para reducir temporalmente el ancho de banda mágico disponible en un espacio definido. La teoría era sencilla,
Toda la magia operaba a través de un medio que podía ser perturbado, de la misma manera que las señales de radio pueden ser perturbadas por interferencias. Crear la interferencia requirió una construcción rúnica específica que había estado construyendo desde el trabajo de síntesis de Northumbria y que finalmente se unió en la tercera semana de marzo en la sala de los menesteres. A las 9:30 de la noche del martes, cuando la construcción que había estado refinando durante 6 semanas finalmente se estableció en un todo coherente y se mantuvo sin colapsar. La habitación quedó ligeramente plana cuando se activó. No dramáticamente, no el silencio repentino de un nulo mágico total, sino la cualidad específica de un espacio donde la magia requería más esfuerzo del que debería. La varita de Hermione, cuando probó un simple lumos, produjo la luz después de un retraso de medio segundo que no debería haber tenido. Eso es todo, dijo. Sí, dijo. Miró el espacio que los rodeaba. ¿Cuánto tiempo aguanta? Actualmente unos 90 segundos, dijo. Quiero llegar a 3 minutos. Y quiero reducir el tiempo de lanzamiento, en este momento se tarda 8 segundos en despegarse, lo cual es demasiado tiempo en una situación de campo. ¿Cuál es tu objetivo? 3 segundos, dijo. Y 3 minutos de duración. Ella lo miró. Esa es una brecha significativa. Tengo hasta junio, dijo. Ella aceptó esto, porque entendió lo que significaba junio, cuál era la tercera tarea y qué vendría después si no podían evitarla. Se volvió hacia el pergamino y dijo, el modificador direccional de exam podría adaptarse a la secuencia de lanzamiento. La técnica de compresión que utiliza para la codificación direccional. Muéstramelo, dijo. Pasó a la página correspondiente. Trabajaron hasta medianoche. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 206, capítulo 48.3, tablas completas. La primera fiesta tuvo lugar el sábado de la segunda semana. Había enviado invitaciones el lunes, notas dobladas entregadas por el correo interno Hogwarts, que todavía funcionaba en la red elfo doméstico y aún llegaba a todos los estudiantes del castillo antes del desayuno si la solicitud se hacía la noche anterior. Las notas eran breves, una cena el sábado en el aula del primer piso que le había alquilado a McGonagall para la ocasión, a las 7 en punto, sin necesidad de formalidad. Su nombre en la parte inferior. Ninguna explicación de la comida, porque explicar la comida con antelación la disminuía. Había comenzado la preparación el jueves. El menú se había planeado desde febrero, la cuestión específica de que cocinar para 25 Hogwarts estudiantes y un número variable de invitados internacionales había requerido pensar en la variedad. No todos. Una selección, cosas británicas y cosas francesas y cosas del norte de Europa, organizadas para que cada persona en la mesa pudiera encontrar algo suyo y algo nuevo. El componente británico lo conocía bien, un asado adecuado, de esos que requieren huesos, preparado el día anterior. Un pastel de pastor con el cordero cocido a fuego lento hasta que dejó de ser trozos individuales de carne y pasó a ser algo más integrado. Una sopa de puerros y patatas que tenía la cualidad específica de algo hecho con buen caldo y tiempo y no con atajos. El componente francés requería más preparación, un daube de bœuf en el que había estado trabajando desde la lección de Beurre Blanc en Padstow, el desafío específico de un estofado que necesitaba 12 horas y un control preciso de la temperatura, y una tarta tatin en la que confiaba. El componente del norte de Europa era el menos familiar, un gravlax que había aprendido él mismo a partir de un libro de recetas encontrado en Londres, un pan de centeno horneado el viernes por la tarde, un plato de remolacha de una receta escandinava que había llegado a la biblioteca Black de una fuente desconocida y que había probado 2 veces en octubre. Sable le dejó usar la cocina completa desde las 6 de la mañana del sábado. Trabajó constantemente durante el día con la cualidad concentrada de alguien que tenía un plan y lo seguía sin necesidad de pensar si el plan era correcto, porque ese pensamiento ya se había hecho. El salón de clases, cuando llegó a las 6:30 con las primeras bandejas, había sido transformado por la lógica adyacente de la sala, no le había pedido a la sala que hiciera nada en el salón de clases,
pero la sala aparentemente había decidido que la ocasión justificaba una intervención, y el resultado fue un espacio que tenía la calidez de algo que había sido arreglado por alguien que entendía para qué era la cena. Mesa larga, colocada correctamente. Velas. El tipo de luz que era más para comer que para trabajar. Él no había hecho esto. Lo miró por un momento, lo aceptó y dejó las bandejas. Ellos vinieron. No todos ellos, no todos los que había invitado. Pero ya basta de ellos, 18 Hogwarts estudiantes de las 4 casas, la distribución específica de los estudiantes de cuarto año que habían decidido venir. Reconoció a los 2 estudiantes de primer año que había notado en la clasificación en septiembre, ahora instalados en Gryffindor y Hufflepuff con la facilidad de las personas que habían estado aquí el tiempo suficiente para saber dónde estaban. Reconoció al estudiante de sexto año que vio en el tablón de anuncios de los testigos por la mañana, quien lo había mirado entonces y no había dicho nada y aparentemente había estado mirando en la misma dirección desde entonces. Llegó Viktor Krum. Llegó a las 7:15 con otros 2 estudiantes de Durmstrang, no los que habían estado a su lado desde septiembre sino otros diferentes, lo que significaba que había elegido a quien traer en lugar de simplemente llegar con su configuración estándar. Miró la mesa y la comida y luego a Ron con la calidad que aportaba a las cosas que confirmaban una hipótesis que había estado formando. «Tú cocinaste esto», dijo. «Sí», dijo Ron. «Todo eso. La mayor parte». Sable ayudó con la salmuera de Gravlax. Krum miró el Gravlax. «Esto es escandinavo». «Sí». Tenía una receta de uno de los libros que compré. Fue muy recomendado. No estaba seguro de la proporción de eneldo. La proporción de eneldo, dijo Krum, con la cualidad de alguien que se enfrenta a una preocupación que considera completamente razonable e inesperada en este contexto específico. Miró a Ron de nuevo. «Eres una persona extraña», dijo, que era la forma en que Krum hacía elogios y que Ron había llegado a reconocer como tal. Probablemente, estuvo de acuerdo Ron, y lo dirigió a un asiento. Fleur vino con 4 de los estudiantes de Beauce Batons, que era más de lo que esperaba. Examinó la mesa con la atención específica que prestaba a las cosas sobre las que iba a formarse una opinión, y luego probó el embadurnado y se quedó en silencio por un momento en la forma en que era su propia revisión, y dijo, «El estofado necesitó al menos 12 horas». 13, dijo. «Lo comencé ayer por la mañana». Ella lo miró. «Eres imposible», dijo, lo que Ron ya había identificado como la versión de Fleur Delacour de lo mismo que la de Krum, «eres una persona extraña», lo que quería decir aprobación expresada como exasperación. La cena fue buena en la forma específica en que las comidas eran buenas cuando las personas que las comían no estaban obligadas a asistir y habían elegido estar allí. La conversación encontró su propia estructura. Krum y Neville, improbablemente, discutían las tradiciones de la herbología nórdica. 2 de los estudiantes de Beauce Batons y Seamus en una conversación que parecía involucrar muchos gestos con las manos y ningún lenguaje compartido pero que, sin embargo, producía comprensión mutua. Harry al otro lado de la mesa de uno de los estudiantes más tranquilos de Durmstrang, diciendo algo serio que fue recibido con la cualidad específica de alguien que se encuentra con Harry Potter la persona en lugar de Harry Potter el campeón y encuentra a la persona considerablemente más interesante. Fotografió la mesa desde la puerta antes de sentarse, todo. Las 3 escuelas en una sala comiendo comida de 3 países en una mesa que estaba cálida e iluminada y que no había requerido una ocasión más allá de la simple intención de alimentar bien a la gente. Se sentó y comió su propia comida y dejó que la habitación fuera lo que era. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 207, capítulo 48.4, tablas completas. La segunda fiesta fue diferente en todos los aspectos. Había alquilado un espacio en Hogsmeade para el tercer sábado de marzo, una habitación encima de las 3 escobas que Madame Rosmerta usaba para funciones privadas y que le alquilaba por la tarde con el alojamiento seco específico de alguien que ahora había facilitado 3 solicitudes inusuales, separadas de este estudiante de Hogwarts en particular y había decidido que esto era simplemente una categoría recurrente de negocios. La lista de invitados era 14, sus padres, Bill, los gemelos, Percy,
Ginny, Harry, Hermione, Luna, Neville, Sirius, Amelia Bones y Augusta Longbottom. Había enviado las invitaciones con 2 semanas de antelación, redactadas de la manera más específica posible, la hora, el lugar, la ocasión y una solicitud para confirmar la asistencia para poder planificar la comida. Todos lo habían confirmado. Había comenzado la preparación el miércoles anterior. El menú de esta fiesta era diferente al de la fiesta del mate anual, no 3 países sino una sola ocasión prolongada, el tipo de comida que requería una arquitectura diferente. No una selección de cosas. Una progresión, cursos que se complementan entre sí, cada uno de ellos completo en sí mismo y también parte de algo más grande. Lo cocinó de la misma manera que cocinaba todo lo que importaba, con la total atención de quien entendía que la comida no estaba separada de la ocasión sino que era parte de lo que hacía que la ocasión fuera. Sus padres llegaron primero, lo cual era predecible. Su madre miró la habitación, la mesa puesta para 14 personas, la luz, la disposición, con la expresión que tenía cuando se encontraba con algo que reconocía como su propia herencia, de vuelta en una forma que no había previsto. Su padre miró la mesa y luego a Ron con la expresión específica que tenía en el jaguar en los carriles de los martes, la cualidad de alguien que recibe algo que lo alegra. Sirius llegó con Amelia. Sabía que se unirían, Sirius lo había mencionado en la carta de aceptación, brevemente, con la cualidad de alguien que había decidido ser directo al respecto en lugar de llegar y producir una sorpresa. Amelia Bones tenía el porte de alguien que había pasado 20 años en el departamento de aplicación de la ley mágica y había desarrollado, como consecuencia, la cualidad específica de alguien que evaluaba las habitaciones al entrar y se sentía cómoda con lo que encontraba antes de decidir relajarse. Ella evaluó la habitación. Ella pareció encontrar lo adecuado. Se sentó al lado de Sirius con la tranquilidad de alguien que había estado al lado de la misma persona suficientes veces como para haber dejado de pensar en dónde más podría sentarse. Susan Bones había venido con su tía y tenía la cualidad de alguien que estaba en una habitación llena de personas que en su mayoría conocía y estaba manejando a los que no conocía con la amabilidad constante de alguien que había crecido en un hogar que incluía a altos funcionarios del ministerio y había aprendido temprano que la mayoría de las personas eran manejables si eras directo. Hannah Abbott, al lado de Susan, tenía la tranquilidad de alguien que había pasado suficientes cosas con Susan como para conocer el procedimiento. Augusta Longbottom llegó exactamente a tiempo, según su propia declaración. Tenía el porte de una mujer que había sido formidable durante mucho tiempo y había decidido en algún momento que el esfuerzo de actuar de forma formidable era innecesario porque la realidad era suficiente. Miró a Neville cuando entró, la mirada específica que le dio en público, evaluando si la ocasión estaba produciendo la versión de él que ella aprobaba, y pareció encontrar la respuesta satisfactoria. Luego miró a Ron. Él la miró a los ojos. No realizó nada. Simplemente miró hacia atrás con la cualidad que aportaba a las personas que lo miraban atentamente, presente, firme, sin dar nada que no fuera su intención. Mantuvo la evaluación por un momento más de lo que la mayoría de la gente se hubiera sentido cómoda. Luego asintió una vez, lo que para Augusta Longbottom fue el equivalente a una ovación de pie, y tomó asiento. Neville, que había presenciado este intercambio desde 2 pies de distancia, dejó escapar un suspiro que aparentemente había estado conteniendo. A ella le gustas, dijo Neville en voz baja, cuando Ron pasó junto a él para llegar a la cocina. Ella está decidiendo, dijo Ron. Para ella, eso es lo mismo, dijo Neville. La comida se sirvió en el orden correcto, primero la sopa, porque la sopa era el comienzo correcto para un día de marzo en Escocia, luego el pescado, luego el plato principal, que era el cordero a fuego lento que llevaba planeando desde febrero, luego el queso, que había obtenido de 3 lugares diferentes y preparado con el cuidado específico de alguien que entendía que el queso no era una transición sino una ocasión en sí misma, luego el postre, que era una tarta que había estado preparando. Desde la lección de Beurre Blanc en Padstow, el ácido finalmente correcto. La comida duró 2 horas y media. Comía en el extremo de la mesa de la cocina, moviéndose entre la cocina y la mesa, que era donde se sentía cómodo en este tipo de ocasiones, presente en la habitación pero con el propósito específico de la comida a atender, que era como lograba la cualidad particular de estar con muchas personas que amaba en un solo lugar,
lo cual era un gran sentimiento y requería algo que hacer con sus manos. Augusta Longbottom lo encontró en el breve espacio entre el queso y el postre cuando él estaba de regreso en la cocina revisando la tarta. La escuchó entrar, el sonido específico y preciso de alguien que se movía con intención y había estado haciéndolo durante mucho tiempo, y se alejó del horno. Ella lo miró con la misma calidad que antes, la evaluación que no era hostil sino minuciosa. «¿Has hecho algo por mi nieto?», dijo. No es una pregunta. No es un preámbulo. La declaración de alguien que dijo lo que había venido a decir y no requirió preparación previa. «Neville ha hecho algo por sí mismo», dijo Ron. Le di espacio y un desafío constante y la expectativa de que lo enfrentaría. Él es quien lo encontró. Augusta lo miró. Algo en su expresión cambió ligeramente, no mucho, pero sí perceptiblemente, como si alguien encontrara la respuesta correcta a una pregunta que esperaba que requiriera más negociación. Él es diferente, dijo. Desde tercer año. Desde tu entrenamiento, o como lo llames. Él siempre fue capaz de ser quien es ahora, dijo Ron. Solo necesitaba que alguien asumiera que lo era en lugar de sorprenderse por ello. Augusta se quedó en silencio por un momento. La cocina estaba cálida. La tarta olía bien. Gracias, dijo. Las dos palabras tenían la cualidad de alguien para quien la gratitud no era un reflejo sino un acto considerado, el peso específico de algo dado por una persona que no lo daba fácilmente. Él lo vale, dijo Ron. Importantemente. Ella lo miró una vez más. Luego asintió, el mismo gesto que antes, pero con algo adicional que no había estado en el primero. La tarta está lista, dijo mirando el horno. Se volvió. Ella estaba en lo cierto. Él lo sacó. El postre produjo en su madre el sonido específico que hacía cuando le daban algo que consideraba genuinamente bueno, no la apreciación interpretada de alguien que reconoce un esfuerzo, sino la respuesta real de alguien que se tomaba la comida en serio y acababa de encontrar algo que cumplía con el estándar. El caramelo, dijo. Es el ácido, dijo. He estado trabajando en la proporción. Ella lo miró. Has estado trabajando en el ácido de una tarta tatin. Desde febrero, dijo. Ella apretó los labios de una manera que no era exactamente una sonrisa y era algo más cálido que una sonrisa. Vale, dijo, y se comió el resto de la tarta con la cualidad de quien no tiene nada más que añadir porque ya está todo dicho. Fred y George se habían comportado de la mejor manera durante aproximadamente los primeros 40 minutos de la comida, lo cual era un récord personal, y luego descubrieron que Sirius Black tenía la cualidad de alguien que los encontraba genuinamente divertidos en lugar de tolerarlos, y habían pasado el resto de la comida en un intercambio a tres bandas que Ron había estado monitoreando desde la cocina con la atención específica de alguien que entendía que tres de las mentes más peligrosas en la mesa, entretenidas entre sí, iban a producir algo excelente o algo que requería intervención. Aún no había determinado cuál. Amelia Bones estaba conversando con Percy en el otro extremo de la mesa, que tenía la cualidad de dos personas que habían pasado tiempo en la estructura administrativa del ministerio y habían encontrado algo en común allí. Amelia con la calidez específica que brindaba a las personas que tomaban su trabajo en serio. Percy con la cualidad específica de alguien que es tomado en serio por alguien a quien respeta y estaba tratando de no mostrar cuánto le importaba esto. Luna y Harry estaban en una conversación que tenía la cualidad específica de las conversaciones entre esos dos, algo que había llegado a un lugar inesperado desde una dirección inesperada y se quedaba allí sin disculparse. Hermione estaba al lado de Ron, que era donde normalmente estaba ahora en las mesas, la tranquilidad específica de alguien cuya posición predeterminada se había ajustado en el transcurso de un año. Ella estaba conversando con su madre sobre la estructura de inversión, que él no había arreglado pero que sospechaba que podría suceder. Su madre tenía opiniones sobre la gestión financiera y Hermione tenía opiniones sobre todo y los dos habían descubierto en agosto que sus opiniones eran compatibles en la forma específica de personas que abordaban el mismo problema con diferentes herramientas y llegaban al mismo lugar. Miró la mesa. 16 personas. Su familia y las personas que se habían convertido en su familia y algunas personas que se estaban convirtiendo en ella. La habitación encima de las tres escobas en marzo,
La comida que había tardado una semana en planificar y 2 días en preparar, la calidez específica de una reunión que no había requerido una ocasión más allá de la intención de estar juntos. Cogió su cámara. Tomó la fotografía desde donde estaba sentado, esta vez no desde la puerta, no desde la toma amplia. Desde dentro de la mesa, desde entre las personas que estaban allí, el ángulo que no era documentación sino participación. La fotografía, cuando la reveló más tarde, tenía la calidad que había estado buscando, no toda la habitación sino la verdad específica de la habitación, los rostros vueltos en varias direcciones, la calidez específica de 14 personas que estaban contentas de estar exactamente donde estaban. Guardó la cámara. Se comió lo último de su tarta y miró las velas y pensó en el año y lo que vendría después, y en la mesa en la sala de menesteres la noche anterior a la primera tarea, y en el caldo, y en la primera fotografía que había tomado en Hogwarts, Percy en la mañana de King's Cross, Mally revisando su placa por tercera vez, y en la forma en que todo había ido construyendo hacia algo que podía sentir pero aún no ver completamente. La mano de Hermione encontró la suya debajo de la mesa. Lo sostuvo sin mirarla. La tarde de marzo hizo su trabajo afuera. Las velas hicieron su trabajo en el interior. Y la mesa estaba llena, cálida y total, completamente suficiente. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. El cumpleaños de Ron y las dos fiestas giran en torno a la misma pregunta subyacente, que es la atención, brindada con precisión, a escala versus en privado. El libro verde es la respuesta de Hermione en su forma más íntima, un diario de observación que se convirtió en algo más. Las interacciones con estudiantes internacionales. El trabajo de construcción del pabellón con Hermione es donde su colaboración finalmente se convierte en algo que les pertenece por igual a ambos. ¿Te gusta? Añade esto a tu biblioteca. Dona piedras de poder. 208, capítulo 49.1, El Gulfal. Llevaba buscando desde enero. No de manera activa, no con visitas y citas y el compromiso específico de una búsqueda en progreso, sino pasivamente, en la forma en que había analizado las inversiones y adquisiciones y la infraestructura a largo plazo desde el segundo año, conocimiento de los antecedentes, información relevante archivada cuando llegó, la imagen ensamblándose sin requerir atención sostenida. Los criterios habían sido claros desde el principio. Proximidad a Londres, lo suficientemente cerca como para llegar rápidamente por red flu o por aparición desde un punto de conexión fijo, lo suficientemente lejos de la densidad de la ciudad como para tener terrenos. Lo suficientemente grande como para albergar a muchas personas simultáneamente, con la generosidad espacial específica de un edificio que había sido diseñado para la reunión y no para una ocupación mínima. Lo suficientemente antiguo como para tener una historia mágica, lo que significaba que la estructura existente soportaría protección más fácilmente que una nueva construcción. Terrenos que podrían ampliarse, no por estética sino por el requisito práctico específico de un lugar que podría necesitar acomodar cosas que requirieran espacio y privacidad. Y algo más, que no había escrito porque era más difícil de especificar, la calidad de un lugar al que parecía un lugar al que valía la pena volver. La madriguera tenía esto. No era reducible a la arquitectura ni a la ubicación ni a ninguna característica en particular. Era la cualidad acumulada de un lugar en el que se había vivido bien y tenía la intención de encontrarlo en lugar de construirlo desde cero, porque construirlo desde cero llevaría décadas que no tenía actualmente. La empresa que había identificado se llamaba Bridgewater and Marsh y operaba desde una oficina estrecha en una calle de Chancery Lane que tenía la cualidad específica de una ubicación móvil que también era mágica. La calle en sí era perfectamente normal, la oficina en el número 17 con un timbre que sonaba de manera diferente dependiendo de quién tocaba. Les había escrito en febrero desde la oficina administrativa de las Tres Escobas, la misma tarde que llamó a Rexton, describiendo lo que quería con la franqueza que usaba en toda la correspondencia profesional. Le respondieron dentro de los 3 días para confirmar que tenían varias propiedades que coincidían con la descripción y que estarían encantados de concertar visitas cuando le resultara conveniente. Se lo había dicho a Harry y Hermione el martes de la última semana del trimestre. Voy a comprar una casa, dijo durante el desayuno, en el tono específico que utilizaba para declaraciones que iban a requerir un momento. Durante la Semana Santa.
Me gustaría que ambos vinieran a la visita, si así lo desean. Harry lo miró. Una casa. Una propiedad con terreno, dijo Ron. Cerca de Londres. Lo suficientemente grande como para que mucha gente se quede y se reúna. Harry sostuvo esto por un momento. Para cuando se ponga difícil. Entre otras cosas, dijo Ron. Hermione tenía la expresión de alguien que había recibido la información que esperaba y ahora estaba pasando a las preguntas operativas. ¿Cuándo es la vista? El jueves de Semana Santa, dijo. Nosotros utilizamos la Red Flu desde el caldero chorreante. Ella asintió una vez, con la cualidad de alguien añadiendo un elemento a una lista que ya había sido reunida mentalmente. Les diré a mis padres que pasaré el jueves contigo. Querrán saber dónde, dijo. Les diré Londres, dijo. Lo cual es cierto. Harry estaba mirando la mesa con la calidad que tenía cuando pensaba en algo que era más grande que los hechos inmediatos. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde este verano, dijo Ron. En el sentido general. Desde enero en el sentido específico. Harry lo miró. La expresión era la que tenía en el jardín trasero en julio, cuando Ron había confirmado el conocimiento previo, la cualidad específica de alguien a quien se le había dado una pieza que hacía la imagen más grande y más coherente y que todavía estaba en los primeros momentos de la coherencia más amplia. Está bien, dijo. Jueves. La oficina del número 17 tenía una sala de espera con la cualidad específica de un lugar que había sido dispuesto para comunicar competencias sin esfuerzo, 2 sillas, una mesa baja con un catálogo de propiedades encima, ese tipo de buen gusto neutral que era el resultado de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo en lugar de tratar de impresionar. La agente que los conoció era una bruja de unos 45 años que se presentó como la señora Mars, la mitad de la sociedad fundadora de la empresa, explicó, y la otra mitad se había retirado al oeste de Escocia con una cartera de propiedades personales y sin dirección de envío. Tenía la cualidad de alguien que llevaba 20 años colocando propiedades mágicas y hacía tiempo que había dejado de sorprenderse con cualquier cosa que un cliente trajera a la mesa. Miró a Ron, Harry y Hermione con la rápida evaluación profesional de alguien que lee una situación y la archiva eficientemente, y todo lo que leyó pareció satisfacerla. He seleccionado 3, dijo, dejando el catálogo sobre la mesa y abriéndolo por las páginas relevantes. Basado en sus especificaciones. Todo a 40 minutos del centro de Londres. Todo ello con motivos importantes. Todo con suficiente historia mágica para mantener bien la protección. Ella miró a Ron. Usted mencionó que estará funcional a finales de junio. Sí, dijo. Los 2 primeros requieren un trabajo de restauración moderado, de 3 a 4 meses, manejables dentro de su cronograma si se inician de inmediato. El tercero es habitable ahora y solo necesita mejoras en lugar de restauración. Los terrenos del tercero son los más extensos. Ella hizo una pausa. Yo sugeriría empezar con el tercero. Sí, dijo. Había conseguido un coche, móvil, corriente, conducido por un hombre que tenía la calidad de alguien que había estado conduciendo a los clientes de la señora Mars a propiedades inusuales durante mucho tiempo y había hecho las paces con esto. Condujeron hacia el sur a través de Londres y salieron por el otro lado hacia Surrey. La ciudad se redujo a la cualidad intermedia específica del cinturón de cercanías, y luego más al sur, donde la cualidad intermedia dio paso a algo más genuinamente en sí. La propiedad estaba en un camino que salía de la carretera principal sin previo aviso, no estaba escondida, simplemente tranquila en el camino de lugares que no habían necesitado anunciarse durante mucho tiempo. El camino se curvaba entre viejos árboles, todavía desnudos a finales de marzo pero con el comienzo de las hojas visibles en las puntas de las ramas, y entonces apareció la casa. Lo miró por la ventanilla del coche. No lo que había imaginado, lo que significaba que era mejor. Había imaginado algo que se anunció por sí solo. Esto no se anunció por sí solo. Eran 3 pisos de piedra antigua, del tipo que se había agregado y ajustado a lo largo de los siglos a la manera de los edificios en los que se había vivido en lugar de conservarse, las adiciones visibles en la calidad ligeramente diferente de la piedra en las uniones,
las proporciones de un lugar que había crecido orgánicamente alrededor de la gente que lo habitaba. Ventanas con parteluces. Una puerta de entrada ligeramente mayor de lo estrictamente necesario, que era el lenguaje arquitectónico de una casa que esperaba recibir gente. Hermione, a su lado, estaba muy quieta en la forma específica en que estaba cuando asimilaba algo adecuadamente. Harry lo miró y dijo, parece que está en alguna parte. Sí, dijo Ron. Ese es el punto. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 209, capítulo 49.2, El Gulfal. La casa tenía 11 dormitorios, más de los que había especificado y que presentó como una característica más que como un exceso. 3 salas de recepción en la planta baja, la mayor de las cuales tenía las proporciones de algo que se hubiera utilizado para reuniones, la chimenea de gran tamaño, como es propio de las habitaciones donde el fuego no es puramente decorativo, y la altura del techo generosa. Una cocina que en algún momento se había modernizado y luego abandonado, lo que significaba que era funcional y había que pensar en ella pero que no partía de la nada. Una biblioteca en el primer piso con el olor específico de una habitación que había estado llena de libros durante mucho tiempo aunque los libros ya no estuvieran allí. Lo recorrió con la atención metódica que prestaba a las cosas que estaba evaluando. Ni rápido ni lento. Habitación por habitación, observando la calidad estructural, la resonancia mágica en las paredes, la cualidad específica que tenían los edificios más antiguos cuando habían sido habitados por personas mágicas a lo largo de muchas generaciones, una especie de receptividad ambiental que las nuevas construcciones no podían replicar y que el trabajo de protección se establecía de forma natural en lugar de requerir ser impuesto. Hermione caminó con él, que era la configuración correcta. Tenía el ojo específico para la lógica espacial que surgió al pasar sus años de formación en una casa donde los libros estaban organizados por un sistema y cada habitación tenía un propósito, y notó cosas que él habría notado eventualmente pero que notó más rápido, y las dijo en voz alta de la manera en que ella decía las cosas que estaba pensando en lugar de realizar. La biblioteca mira hacia el este, dijo, en el primer piso. Luz de la mañana. Eso se siente bien. Sí, dijo. El dormitorio más grande está orientado al sur. Sur y oeste. Ella miró por la ventana. Luz de la tarde. Me di cuenta, dijo. Ella lo miró. Vas a poner un estudio al lado de la biblioteca. La habitación entre ellos tiene una puerta que los comunica, dijo. Solo necesita los estantes. Ella apretó los labios de una manera que significaba que estaba logrando una respuesta que había decidido que no era necesaria. Volvió a mirar la habitación. Harry había salido. Estaba en el terreno cuando Ron se acercó a la ventana, de pie sobre el largo pasto de marzo, a unos 15 metros de la casa, mirando la extensión del terreno con la calidad que tenía cuando asimilaba algo que encontraba inesperadamente significativo. Los terrenos se extendían más lejos de lo que parecían desde el camino, un acre de hierba que daba paso al comienzo de un bosque en el límite más alejado, una sección amurallada al este que había sido un huerto y todavía conservaba los restos de uno, un área plana cerca del muro oeste que tenía la cualidad específica de un espacio que se había mantenido despejado por intención y no por accidente. La señora Mars apareció junto a Ron. La zona plana cerca del muro oeste, dijo. Los propietarios anteriores lo usaron para la práctica de Quidditch. Los terrenos suman poco más de 4 acres. La madera es parte de la propiedad. Miró a Harry en la hierba de marzo. En los 4 acres. En la madera. Necesitaré un guardián, dijo. Alguien que pueda establecer protecciones iniciales antes de que tome posesión y que tenga autorización para trabajar en una propiedad con este nivel de historia mágica sin alterar lo que ya está allí. Tengo 2 con los que trabajo regularmente, dijo la señora Mars. Ambos registrados, ambos experimentados con propiedades mágicas históricas. Puedo tenerlos en el lugar una semana después del intercambio de contratos. Quiero que se apruebe el plan del barrio antes de que comiencen, dijo. Proporcionaré especificaciones. Ella lo miró con la cualidad que había aportado a toda la mañana, la atención profesional de alguien que había encontrado a este cliente inusual y completamente legible.
Por supuesto, dijo. Miró la casa una vez más. La piedra vieja y las ventanas con parteluces y la puerta de entrada que era un poco demasiado grande, que era el lenguaje arquitectónico de una casa que esperaba recibir gente. Me gustaría hacer una oferta, dijo. La oferta fue aceptada al final de la tarde. Había utilizado la documentación de identidad de adulto que había preparado en tercer año, la documentación antigua que establecía que tenía 18 años en lugar de 15, necesaria para una transacción inmobiliaria de este tipo y que la señora Mars había recibido sin comentarios, como alguien que había manejado situaciones inusuales de clientes antes y había decidido que la documentación correcta era el estándar relevante más que la apariencia. La confirmación de cuenta Gringotts que había traído tenía la calidad de algo que cerraba todas las preguntas restantes. Se sentaron en la cocina de la casa, no en la oficina. Él había pedido hacer el papeleo en la propiedad, que la señora Mars había acomodado, en una mesa que había estado allí el tiempo suficiente para tener la calidad de algo que había absorbido muchas conversaciones, y firmó los documentos relevantes de la manera específica y precisa en que firmaba las cosas que importaban, y cuando terminó, la casa era suya de la misma manera que las cosas eran suyas cuando había decidido que valía la pena deliberar sobre ellas. Harry estaba en la mesa con él, que era donde Harry se sentaba cuando se decidían cosas que lo involucraban incluso cuando no se trataban nominalmente de él. No había dicho nada durante el trámite. Tenía la cualidad de alguien que da testimonio. Cuando la señora Mars salió para hacer las notificaciones pertinentes, Harry dijo, el Gulfal. Ron lo miró. Así es como lo vas a llamar, dijo Harry. No fue una pregunta. Ron aún no había dicho el nombre en voz alta. Lo llevaba desde enero, desde que los criterios comenzaron a armarse, desde el momento en que entendió para qué servía el lugar. No había elegido el nombre de una casa porque sonara bien. Un nombre que había llegado porque era exacto, el lugar al que regresaban los lobos, el lugar que albergaba a la familia, el lugar que era su propio tipo de hogar sin ser el tipo de hogar de la madriguera pero con la misma cualidad de intención. Sí, dijo. Harry asintió. Miró la cocina que los rodeaba, las paredes, la ventana, la mesa y la forma en que la tarde de marzo atravesaba el cristal en el ángulo en que atravesaba a esa hora. Se siente bien, dijo. Simplemente, como un hecho. Hermione entró desde la biblioteca, donde había regresado para mirar la puerta comunicante y los estantes mientras se hacía el papeleo. Tenía un pequeño trozo de yeso en la mano desde donde aparentemente había estado probando la calidad de la pared. Las paredes sostendrán anclajes de protección estándar sin refuerzo, dijo. La saturación mágica de la piedra es suficiente. El guardián no necesitará hacer ningún trabajo preparatorio. Hizo una pausa y miró sus expresiones. ¿Qué? El Gulfal, dijo Harry. Ella miró a Ron. Así es como lo llamo, dijo. Su expresión cambió, lo reconoció exactamente como él y lo encontró más grande de lo que esperaba. Miró la cocina, las paredes que había estado probando, la mesa donde estaban los documentos firmados. El Gulfal, dijo. Probándolo. La forma en que probaste el peso de una palabra. Sí, dijo. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego, las estanterías de la habitación contigua. Querrá un espaciado ajustable, no alturas fijas, porque los textos de referencia varían significativamente en tamaño y querrá poder reorganizarlos por tema en lugar de estar limitado por el formato. Lo sé, dijo. Elaboraré unas especificaciones, dijo. Para los estantes. Así el carpintero sabe lo que se necesita. Él la miró. Ya estaba pensando en los estantes, que era la versión de Hermione de haber decidido que un lugar era suyo de la manera específica en que un lugar se convertía en suyo, no a través de la propiedad sino a través de la inversión de pensamiento. Había esperado que esto llevara más tiempo. Gracias, dijo. La biblioteca está orientada al este, dijo. Luz de la mañana. Eso es correcto para leer. Sí, dijo. Lo sé. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder.